Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos en un miércoles de enseñanza más para compartir un atributo más de Dios. En esta tarde estamos, como cada miércoles, con nuestro hermano Jesús. Buenas tardes, hermano Jesús. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Memo. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Amén. Y con nuestro hermano Guillermo Salgado también. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, mis hermanos. Amén. Vamos a iniciar este tiempo. Ya estamos casi terminando los atributos comunicables de Dios. Nos hacen falta y dos más, como habíamos comentado. Casi vamos a cerrar el año terminando con todos los atributos comunicables de Dios. Amén. Pero vamos a iniciar este tiempo orando con nuestro hermano Guillermo. Amén. Vamos a poner este momento y esta actividad en manos de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú nos permites estar una vez más, una semana más en esta enseñanza, Padre. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, de ella, que a cada uno de nosotros, Padre, tú nos des la sabiduría necesaria para poder hablar de tu palabra, que sea únicamente palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en esta tarde, Señor, y que tú pongas un oído y un corazón atento, Padre, para que esta enseñanza sea de mucha bendición para ellos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver un atributo más de Dios, que es: nuestro Dios es sabio. Y para eso vamos a ir a nuestras Biblias en Job, capítulo número 12 del libro de Job, y vamos a leer el versículo número 13, mis hermanos. Amén. Muy bien, dice así Dios en su palabra: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. El día de hoy vamos a aprender que nuestro Dios es sabio, aunque hay muchas cosas de Él que no podemos entender. En ocasiones pasan muchos eventos y nosotros llegamos a decir: si Dios es sabio, ¿por qué permite eso? Incluso nosotros nos vamos a comenzar haciendo una pregunta: ¿puede Dios equivocarse en algún evento, la situación que ahorita estamos viviendo a nivel mundial? Y como de manera de anécdota para reflexionar, todos nosotros en algún momento llegamos a cuestionar lo que Dios hace, y al cuestionar lo que Dios hace, estamos cuestionando su sabiduría. Un padre de familia en una ocasión a su hijo lo atropelló un taxista, y debido al dolor que él sintió al perder a su hijo, el padre de familia lo único que expresó fue lo siguiente: lo único que quiero saber es por qué Dios permitió esto, y si Dios lo permitió, ojalá y tenga un propósito. Entonces contigo vamos a empezar, nuestro hermano Jesús. ¿Cómo podemos entender la sabiduría de Dios para nuestras vidas? Aquí, primeramente, yo creo que es importante que para que nosotros podamos entender la sabiduría de Dios, como hemos dicho anteriormente, tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo poder entender la sabiduría? Primeramente, cuando Dios crea todo el mundo, desde ahí nosotros podemos empezar a ver la sabiduría de Dios. El problema en nuestras vidas como creyentes es que creemos que esa sabiduría de Dios a nuestras vidas no la reflejamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo que vivimos, cuando vivimos cosas malas, le echamos la culpa a Dios. Cuando vivimos cosas buenas, creemos que es por lo que nosotros somos, por lo que pensamos, por lo que estudiamos, por lo que tenemos. Y no estamos conscientes que todo lo que sucede en nuestra vida proviene de Dios, y que todo lo que pasa en nuestras vidas es en base a la sabiduría de Dios, porque Él sabe qué es bueno y qué no es bueno a la vida de cada uno de nosotros. Él permite muchas cosas en nuestras vidas por la sabiduría que Él tiene. Ahora, nosotros día con día vemos la sabiduría de Dios en nosotros. El problema no está en que Dios sea sabio, el problema está en que nosotros, como creyentes, entendamos cuál es el propósito de la sabiduría de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén.
Amén. La palabra de Dios dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas nuestras vidas, todos nuestros acontecimientos, todo lo que sucede en el transcurso de nuestra vida depende de Dios. Por eso lo que leíamos aquí, lo que dice Romanos, ¿no? Que los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros somos sabios y entendidos, como dice su palabra, vamos a entender que lo que a cada uno de nosotros nos pasa es porque Dios lo permite, es en la sabiduría de Dios. No hay nada que pase en nuestra vida que nosotros no podamos resistir. Es algo importante. Pero dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y nosotros podemos pensar, ¿todo? Sí, mis hermanos, todo. Aún en la muerte de un familiar, aún en la muerte de un ser querido, en el momento de la muerte, nosotros en nuestro dolor es donde nosotros muchas de las veces aún hay gente que aún hasta le puede negar, pero porque no entendemos que Dios es sabio y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, de todo lo que acontece en cada una de ellas. Es ahí donde radica el problema. Pero bueno, vamos ahora a leer Eclesiastés 3, versículos del 1 al 8. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Fíjense, dice Dios en lo que acabamos de leer aquí en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros leemos este pasaje en Eclesiastés, tenemos que entender que los tiempos son de Dios. Pero ¿hasta qué punto nosotros, como creyentes, como personas terrenales, queremos que los tiempos sean de acuerdo a como yo quiero, no a como Dios quiere? Y es ahí donde radica el problema, que los tiempos nosotros queremos hacerlos a nuestro modo, a la manera que yo quiero. Simplemente podemos poner un ejemplo. En ocasiones aquí dentro de la congregación, en una o dos ocasiones se ha cambiado el horario para que la gente asista. Empezamos a las 9, después a las 10 y se ha recorrido. En alguna ocasión pensando para que cada hermano tenga más facilidad de poder asistir. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? La gente que realmente considera a Dios en sabiduría, que no importa la hora que sea el culto, Él va a asistir, Él lo hace. Pero nosotros normalmente tenemos y pensamos que los tiempos los ponemos nosotros. Cuando alguien fallece, cuando algún ser querido en nuestra familia fallece, pues podemos pensar que no era tiempo. Porque yo haría una pregunta a mis hermanos, a ustedes, que nos escuchan. Si alguna persona muere a los 10 años, o si alguna muere a los 90, ¿creen que el dolor sea diferente? Es el mismo, porque los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Y cuando yo entiendo que cuando en Romanos decíamos, en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, cuando nosotros entendemos que los tiempos provienen de Dios y que Dios en su sabiduría sabe cuándo hacer las cosas en nuestra vida, vamos a entender que si es de Dios es para nuestro bien, aún a pesar de la muerte, aún a pesar de ello. Pero los tiempos nosotros no los queremos hacer en base a lo que nosotros
creemos, sino queremos hacerlo en base a lo que nosotros queremos ser. Es donde radica la importancia. La importancia de este momento, de este tema que vamos a ver, es que la sabiduría tiene que hacernos a nosotros cada día más inteligentes para poder entender los tiempos y actuar conforme a la voluntad de Dios, a lo que Él está haciendo en nuestra vida día con día. Eso es lo importante, entender que Dios es sabio, pero que nosotros mostremos también esa sabiduría, y que todo lo que esté pasando hoy en día en nuestra vida, a nuestro alrededor, en la sociedad, son porque Dios lo está permitiendo y porque los tiempos son perfectamente buenos para cada uno de nosotros. Amén. Y el reto de nosotros como criaturas y como creyentes es llegar a entender la sabiduría de Dios, ¿no? Porque nosotros contamos con una mente que es finita, y entender a un Dios infinito nos va a requerir mucha sabiduría, y por eso Dios comparte ese atributo con nosotros, porque si lo que seamos en un ejercicio cerebral, nosotros no pudiéramos entender a Dios, porque Dios hasta cierto punto es incomprensible, porque es más de lo que nosotros pensamos, más de lo que nosotros imaginamos. Ahora, si Dios cerebralmente para nosotros puede llegar a ser incomprensible, cuando pasan circunstancias negativas como el sufrimiento, como el dolor, se vuelve más incomprensible, porque comenzamos a hacernos preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? ¿O por qué a mí? ¿Por qué no le pasó al vecino? Pero es ahí donde nosotros debemos, aunque yo no entiendo todas las cosas de Dios, yo debo de confiar que Dios es sabio. Pero contigo, Memo, ahora vamos a tratar de responder una pregunta. Si Dios es sabio, a lo mejor alguna vez tú lo hiciste, ¿por qué permite muchas cosas que a la apariencia no tienen tanta sabiduría o no son tan buenas para nosotros? Amén. Vamos a ir primeramente, antes de explicar, vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 al 5. Amén. Amén, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Ahorita que hablabas, como que tenía un déjà vu, como así le dicen. Entonces, como que me agarraste en pensando, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? Muchas veces esta parte de la sabiduría, como ya nos explicó nuestro hermano Jesús, pues ya no solamente los creyentes, sino los incrédulos a veces la confundimos, ¿no? De diversas formas, y a veces queremos, principalmente cuando no le conocemos a Dios, queremos que Dios actúe en nuestras vidas de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿sí? Y Dios es un Dios tan poderoso que Él actúa en la vida de cada persona en base a un propósito, en base a su sabiduría y en base principalmente a su voluntad. Y cuando alguien puede conocer a Dios y entender estas partes, estas tres partes, pues es un poquito, no quiere decir que sea un poquito más fácil, porque nunca es fácil, a lo mejor, como tú decías, entender la sabiduría de Dios, pues nunca la vamos a poder entender, porque nuestro pensamiento pues nunca va a poder ser como el de Él, ¿sí? Entonces, si yo me quiero poner a entender el por qué Dios hace ciertas cosas, pues va a haber respuestas que nunca me las voy a poder responder yo mismo, ¿no? Pero más sin en cambio, yo creo que esas preguntas Dios sí me las puede ir respondiendo, ¿sí? Y sí me las puede ir dando a través de la vida que muchas veces nos toca vivir, ¿sí? Recordaba una parte
porque debe de ser, es difícil a veces, como tú bien dices, entender esa sabiduría de Dios, ¿sí? Cuando pasa algo no deseado en un entorno familiar, pues nuestra misma carne, nuestra misma naturaleza humana nos hace preguntar muchas veces ¿por qué, no? Pero fíjate cómo Dios en su misericordia, en su bondad, en cada uno de los atributos que hemos venido viendo, Dios permite que a cada uno de nosotros nos vaya dando un entendimiento y una claridad de por qué Dios ha permitido ciertas cosas, no solamente a tu vida, sino en todo lo que pasa alrededor de nuestro mundo, ¿no? Entonces hoy reflexionaba y decía, cuando los oía hablar en un momento, decía, bueno, hasta esta pandemia, Dios en su sabiduría la ha mandado, ¿sí? Posiblemente muchos nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué? No lo sabemos, pero si nosotros somos entendidos, cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros lo ha entendido de manera diferente, ha visto que esta pandemia de cierta manera nos ha dado un propósito positivo más que negativos a nuestra vida en la actualidad. Por ejemplo, ¿sí? Lo platicaba, no me acuerdo, hace mucho tiempo contigo, que esta pandemia pues ha permitido personalmente a mí poder hacer algo que hace mucho tiempo que no lo hacía, lo dejé de hacer. Entonces esta pandemia, lejos de llevarme a estar pensando cosas negativas, pues me ha llevado a pensar cosas positivas, porque estoy haciendo prácticas donde lejos de dejarle algo bueno, pues no sé, a mi vecino, me está dejando algo bueno a mí, porque estoy aprendiendo más de Dios, ¿sí? Y que principalmente, fíjense, algo chistoso, irónico, ¿no? Nació mi hija en tiempo de COVID, pero me ha permitido esta pandemia también, pues, disfrutarla, estar en familia, ¿sí? Que si yo pongo a ver esta pandemia, en mi caso, lo visualizo, digo, esta pandemia a mí me ha generado más cosas positivas que negativas. Y mucha gente a lo mejor lo puede pensar de una manera diferente y puede decir, es que a mí perdí mi trabajo, es que sucedió esto. Y fíjense cómo cada persona va teniendo una perspectiva diferente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entendemos, cuando nosotros tratamos de conocer a un Dios que va permitiendo que diferentes acontecimientos que pasan en nuestra vida, que posiblemente no los entendamos, le vamos dando una sabiduría, ¿sí? Le vamos dando un entendimiento de Dios? No nuestra propia inteligencia, no nuestro propio conocimiento, como decía Jesús, nuestro hermano Jesús. No es porque tú sepas más, porque seas más estudiado, porque hayas estudiado a lo mejor medicina y entiendas más lo que significa la enfermedad. No, o sea, el conocimiento y la sabiduría que nos ha estado dando Dios a través de las enseñanzas, a través de estar en Él, nos va dando poco a poco un entendimiento y comprendiendo por qué a veces Dios actúa de ciertas formas, ¿sí? Como decíamos en la predicación, de las cosas que nosotros podemos ver, a veces no las podemos entender, pero si somos pacientes y aquellas cosas que no podemos observar son las que muchas veces nos van a dar cosas mejores a nuestra vida, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros en este momento pues tenemos cosas que atesoramos en nuestro corazón. Por ejemplo, tus hijos, yo creo que es la adoración que tú más tienes en este momento y es algo que Dios te ha permitido vivir. Mis hijas, a mi hermano Jesús, me imagino que su familia, el verte a ti realizado, a sus hijas, ¿no? Entonces cada quien tiene como que una perspectiva, ¿no? Y pensaba cuando estábamos hablando, pero ¿qué pasaría si en este momento que nosotros supuestamente estamos viviendo una vida llena de tranquilidad y de paz, Dios en su sabiduría nos dijera, te voy a quitar un hijo o te voy a quitar a uno de tus hijos que más quieres? ¿Cómo lo afrontaríamos nosotros? Posiblemente sería muy difícil, o sea, lo hablo yo en carne propia porque para mí fue muy difícil entenderlo, ¿sí? Y Dios
en su sabiduría, ¿sí?, no me tuvo que regalar otra bendición, otra hija para yo poderlo entender. Yo tuve que entender en un proceso demasiado largo que Dios en su voluntad permitió que pasaran muchas cosas, pero que también en su voluntad me permitió a mí vivir tiempos magníficos con Sofía. Que esa niña fue mucho más de bendición para mí que lo que yo pude ser como padre para ella. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo la mano de Dios está tocando tu vida de diferentes formas, puede ser mucho más fácil entender esa sabiduría, cómo se va a ver representada en tu vida, ¿sí? Si yo quisiera entender a Dios por qué se llevó a Sofía, a lo mejor esa respuesta voy a tener, como decía el hermano Chucho, 90 años, 100 años, o el tiempo que Dios me lo permita estar aquí, y nunca voy a tener una respuesta. Posiblemente, si tengo la fortuna de llegar a esa vida eterna que cada uno de nosotros queramos, a lo mejor en ese momento Dios me dirá: fíjate todo lo que tuviste que vivir para que tú entendieras esa pérdida, ¿no? Todo lo que pasó después, quién sabe, ¿sí? Pero fíjense cómo a veces es muy difícil entenderlo, pero es mucho más fácil poder ir obteniendo esas respuestas que tú necesitas cerca de Dios que lejos de Dios. Eso es indudable, ¿sí? Y esa parte es la más importante que no solamente los creyentes tenemos que atesorar, sino que toda persona que tiene o que no entiende la sabiduría de Dios, como esta enfermedad, con muchas cosas que podemos ver, tenemos que conocerle. Ese es el verdadero propósito, conocerle, para entonces poder ir teniendo un entendimiento, ¿sí?, todavía un poquito más claro. Amén. Entonces sí hubo un propósito de Dios en la vida de Sofía. Amén. Entonces, y ahora igual lo puedes entender, ¿no? Hubo un propósito. 5 años que vivió, pero hubo un propósito de Dios en su sabiduría, que en lo terrenal, como nosotros lo vemos, no lo entendemos, pero hay un propósito en la vida. Lo difícil es entenderlo al momento. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es que dudemos de Dios, pero decimos: ¿por qué a mí? Lo que decía el pastor, ¿no? ¿Por qué a mí me está pasando? Porque Dios tiene un propósito, y tuvo un propósito en la vida de Sofía, para ti, para Liliana, para ellos, ¿no? Ahora ya lo podemos entender. Por eso dice que tenemos que tener esperanza en Él. Y la esperanza nos dice que, lo leías, produce paciencia. Y la paciencia nos tiene que producir en algún momento también sabiduría para entender los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es que si nosotros no logramos confiar en un Dios sabio, nosotros vamos a sufrir. Y es muy doloroso no entender a Dios, porque todos nosotros tomamos una opinión de lo que pasa. Todos nosotros, por ejemplo, cuando sucede algo, nosotros pensamos humanamente y tomamos una opinión de eso. Por ejemplo, todo lo hemos hecho. ¿Y por qué Dios no lo hace si para Él es fácil? Es que no se trata si sea fácil para Él. ¿O por qué no lo hace si es lo más obvio o es lo más justo? O para Dios no hay imposibles, ¿por qué no lo hace? Es que no se trata si para Dios haya imposibles o sea lo más obvio o lo más justo. Para Dios su prioridad es hacer lo más sabio. Y hacerlo más sabio en sus propósitos y en su voluntad. Y es ahí donde nosotros se nos queman los cables, ¿no? Porque tratamos de entender lo que es justo que Dios haría. Y no, tal vez lo que tú entiendes que es justo porque Dios haría, para Él no es justo porque no es sabio hacerlo. Porque nosotros vemos las cosas desde una perspectiva terrenal, no desde una perspectiva celestial. O sea, vemos las cosas como deberían de funcionar aquí en la tierra, pero nos olvidamos que el cielo es el que gobierna la tierra y lo hace gobernar para dar fruto en el cielo, ¿no? O también nosotros tenemos que reconocer algo que tú decías: hay cosas que yo no voy a lograr entender. O sea, mi mente no me va a dar para muchas cosas, pero yo debo de confiar que Dios sabe lo que hace. Y Dios es sabio en lo que hace, porque hay 2 atributos que Dios posee, y ahorita vamos a hablar de ellos para que podamos nosotros confiar que Dios es sabio, porque hay 2 atributos que actúan juntos: la omnisciencia y la sabiduría. Estos 2 atributos actúan juntos. Y yo quiero, ahorita Lalito nos va a ayudar a ponerlos en la pantalla.
traté de definir de una manera más clara qué es omnisciencia, ya lo vimos, pero vamos a definirlo, entonces Lalito ahorita nos va a ayudar a ponerlo. Y miren, omnisciencia, ¿qué es? Dice así, omnisciencia: Dios posee toda ciencia y conocimiento ilimitado. Conoce perfectamente cada acto, evento, criatura, persona, pensamiento, sentimiento, palabras dichas, también las palabras pensadas, las intenciones, los corazones, las mentes, las almas y espíritus. Nada escapa de su conocimiento, ya que Él conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Él nunca está aprendiendo, porque de Él es todo conocimiento y ciencia, y es perfecto porque es exacto, cierto y eterno. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios nunca puede equivocarse en pronosticar algo que va a pasar, porque Él ya lo conoce todo. Él conoce toda ciencia, Él conoce lo que es mejor, Él conoce mi corazón y conoce lo que es mejor para mi corazón. Él conoce mi vida y sabe lo que es mejor para mi vida. Él no nada más conoce mi pasado, conoce mi presente y sabe qué hacer en mi presente para mi futuro. Ahora, omnisciencia es tener todo conocimiento de una forma ilimitada y ciencia. Y la sabiduría es cómo Dios pone en práctica ese conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener conocimiento, pero no sabiduría. O ser inteligentes, pero no ser sabios. Amén. ¿Vas a opinar algo? Porque estás moviendo tu micrófono. Amén. Es que muchas de las veces lo decimos, ¿no? Los atributos de Dios, los comunicables, los incomunicables. Dentro de la omnisciencia de Dios, dentro de lo que Él todo sabe, fíjense, qué importancia lo que acabas de decir en cuanto a la omnisciencia. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la seguridad que Dios conoce todo, entonces conociendo todo, y actúa en sabiduría. Amén. Actúa en sabiduría. Lo veíamos la semana pasada. Si nosotros, por ejemplo, Él conocía cuando Él a Bartimeo, que lo vimos la semana pasada, ¿no? Le recobró la vista, dice. ¿Por qué? ¿Por qué Bartimeo recobró la vista? Porque sabía, en su omnisciencia, Dios sabía cómo Bartimeo iba a responder. Entonces, en su sabiduría de Dios, le dio la vista. Porque nosotros, y yo hace un rato que leía en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Los tiempos en la sabiduría de Dios son exactos y perfectos. Amén. En nuestra apuranza, nosotros como, y lo que decían ahorita ustedes, ¿no? Nosotros como en nuestra mente finita, queremos que lo que nos pasa sea rápido, que sea ya. Si nosotros oramos, queremos que cuando yo oro, casi que estoy terminando de orar y que Dios me esté contestando. Amén. En la sabiduría de Dios, Él dice no, momento, porque los tiempos son de Él. Entonces, ¿cómo conecta pues la omnisciencia con la soberanía, con la sabiduría de Dios? O sea, como es omnisciente, también Él es sabio. Amén. Y por poner un ejemplo práctico en tu vida es, tú en tu pasado, cuando ocurrió tu pérdida, tú no entendías que había sabiduría en eso, es la verdad, pero que tú no habías estado en tu futuro, pero Dios ya estaba en tu futuro, sabiendo lo que te iba a dar. Y es ahí lo asombroso de Dios y lo incomprensible de Él, y donde nosotros tenemos que confiar en un Dios sabio. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque si tú hubieras visto tu futuro, era parte de la predicación del domingo, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si hay algo que tú ves, ¿a qué esperarlo? Pero nosotros esperamos lo que no vemos, porque en esperanza fuimos salvos, decía Pablo. Es decir, yo confío en un Dios sabio que ha estado no en mi presente, sabiendo lo que hace hoy, sino lo hace con propósito en mi presente, porque Él ya sabe qué hacer hacia mi futuro. Amén. Entonces, ya vimos primero lo que es omnisciencia. ¿Quieres compartir algo? Sí, algo que recordaba, te digo, han sido mucho aprendizaje para la vida de Liliana y para mí, cada una de las cosas que ha pasado en nuestras vidas. Pero algo que comentabas ahorita sobre la omnisciencia de Dios y su sabiduría, recordaba cuánta gente en algún momento nos dijo, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, están como que salados, desgraciados, ¿no? Y pues yo les recomiendo que nunca tengan hijos, ¿vale? Y veíamos ahí que estaba la sabiduría, que no era sabiduría, era el conocimiento del hombre que pensaba, ¿sí?, que lo mejor para nosotros prácticamente era pues nunca quedar embarazados, ¿sí? Y
nosotros logramos entender y aceptar la voluntad de Dios a tal manera que llegamos a reconocer esa sabiduría de Dios, posiblemente aunque no nos hubiera mandado 2 hijas, porque tuvimos que conocer a ese Dios y entender esa voluntad que estaba en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando nos da la oportunidad de volver a ser padres, entonces a nuestra mente vienen todas esas veces que nosotros oramos, todas esas veces que nosotros clamamos, todas esas veces que nosotros pedíamos un milagro en la vida de Sofía. Se estaba representando, tal vez no a nuestra manera, pero se estaba representando de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento que Dios tiene en la vida de cada persona, ¿sí? Que nosotros tenemos que principalmente aceptar, primero, que esa sabiduría va a ser muy sabia y que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros aprendamos a aceptar esa voluntad, ¿sí?, las cosas, como dice la misma palabra, van a ir agregándose por añadidura, ¿sí? Y tal vez tú no sabes de qué manera se van a ver representadas. Entonces, eso es lo importante que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Que tenemos un Dios que sabe toda nuestra película, como tú muchas veces nos lo decías. Ya vio nuestra película un montón de veces y sabe qué es precisamente lo que nos conviene. Amén. Amén. Y para que mis hermanos ahora tengamos una definición de todo esto que estamos platicando, entonces, ¿qué es sabiduría? Vamos a ver qué es sabiduría. Lo tratamos de definir. Entonces Lalo ahorita nos va a ayudar. Sabiduría es el uso apropiado que Dios hace de su conocimiento y ciencia. Y esa sabiduría se ve reflejada en sus actos, sus planes y sus proyectos. Es visible por la creación misma. Es comprensible la sabiduría de Dios a través de su palabra y es encontrada en el conocimiento de Dios mismo. Podemos entonces decir, Dios no solo tiene todo el conocimiento y ciencia, los tiene, pero los usa sabiamente, según su voluntad y propósitos. La omnisciencia y la sabiduría de Dios actúan juntas, haciendo a Dios perfecto, libre de errores. Dios nunca falla porque es sabio. Entonces, el que nosotros podamos rendirnos a esta verdad es tratar de entender lo que hoy no entendemos, ¿no? O lo que en su momento no entendemos. Pero no es que se trata, a veces nosotros decimos, es que se trata, no has entendido, porque yo lo he dicho algunas veces, es que yo aún no entiendo, no han entendido. No se trata de entendimiento. Dios, en las cosas de Dios no se trata de entendimiento, se trata de fe, ¿sí? Porque hay cosas como Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra donde yo te señalaré. Y dice la Escritura, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, Abraham le creyó a Dios. Y él le dijo, ¿tú quieres que me vaya? Me voy. Si tú quieres que yo vaya a la tierra que tú me digas, yo voy. No entiendo qué es lo que tú quieres hacer porque no lo entendía, pero yo te creo. Y hay cosas en nuestra vida en donde nosotros no se trata de entendimiento, sino de fe, de decir, tal vez yo no entiendo lo que Dios está haciendo, tal vez yo no entiendo el propósito por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, pero voy a hacer una cosa, le voy a creer. Voy a creer que Él sabe lo que hace, amén, porque Él es sabio. Pero ahora, hablando de la sabiduría, la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de sabiduría, que hay sobre toda la creación, sobre el plano celestial y sobre el plano terrenal. Y para eso vamos a ir a Santiago, capítulo número 3. Amén. Versículos del 13 al 17. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Santiago nos dice que hay 3 tipos de sabiduría en el plano terrenal y celestial. La primera es la sabiduría humana o terrenal, después la sabiduría diabólica o animal, y por último la sabiduría que es pura, que es aquella sabiduría que desciende de lo alto, que es la divina. Entonces, contigo, nuestro hermano Jesús, vamos a comenzar a hablar de la sabiduría humana o terrenal. Amén. Que desafortunadamente hay bastante, que es lo que Dios no quiere. Fíjense, voy a leer 14, 15 y 16, de lo que leímos ahorita. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice, ni mintáis contra la verdad. Y dice aquí importante, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. No es lo que desciende de lo alto. O sea, nosotros muchas de las veces, ¿cómo actuamos? Fíjense, nosotros actuamos muchas de las veces en función de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra conveniencia. En ese sentido, en ese sentir actuamos cada uno de nosotros. Y muchas de las veces actuamos, no tan solo pensamos, desafortunadamente actuamos en ese mismo sentido. Porque a veces, como yo decía en un principio, pensamos que lo que tenemos es por mi inteligencia, que me lo merezco. Y entonces todos ese tipo de pensamientos, lo único que lleva a nuestra vida es a enaltecernos a nosotros mismos y a no reconocer la sabiduría de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a envanecernos nosotros mismos por lo que sabemos, por lo que estudiamos, porque donde yo trabajo es un buen trabajo, por lo que tengo, entonces cuando nosotros empezamos a alejarnos de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a envanecerme en mis pensamientos, en lo que yo creo y no en lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 23, para aclarar un poco más esto. Amén. Dice Dios así en su palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Fíjense, dice aquí, pues habiendo conocido a Dios y glorificando, se hicieron necios. Y como yo he dicho en más de una ocasión, ya no es hablarle a los gentiles, es hablarle a nosotros como creyentes. Hoy en día nosotros de repente tenemos nuestra mente entenebrecida, así como dice la palabra. Porque si yo realmente fuera sabio, yo haría la voluntad de Dios. Si cada uno de nosotros fuera sabio, estuviéramos toda la iglesia el domingo aquí, haciendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios. Pero muchas de las veces en nuestra necedad pensamos que hay cosas mejores que escuchar la palabra. Podemos ser inteligentes, no lo dudo. Hay gente que es inteligente, pero eso no le da a que él sea sabio, porque la sabiduría solamente proviene de Dios. Amén. Y para que nosotros podamos ser sabios, tenemos que ser, dice la palabra, ¿qué? Entendidos. Y la única manera para que nosotros podamos ser entendidos es a través de su palabra, a través de leer la palabra y entender qué es lo que Dios quiere en mi vida. Porque lo que Dios quiere en mi vida es sabiduría pura, es la sabiduría de Dios. Y si yo aplico la palabra a mi vida, estoy actuando con sabiduría. Entonces nuestra vida va a cambiar de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de hablar. Pero nosotros muchas de las veces hacemos más caso a lo terrenal, a lo que a veces aún al día de hoy hasta nos conviene. Este tipo de sabiduría es la que desafortunadamente prevalece dentro de la sociedad, ¿no? Muchas de las veces seguimos a gente porque es inteligente, pero no nos damos cuenta realmente cómo es su actuar dentro de la vida. Hoy en día nosotros podemos ver a mucha gente inteligente, pero no gente que actúe
para un bienestar en su familia, para un bienestar para la iglesia, para un bienestar para los demás. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. Y para esto vamos a ir también a ver Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Que es un poco de lo que comentaban ustedes hace un momento relacionado a lo que hablaban, por qué Dios pasa las cosas. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, ¿qué dice? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, los insensatos. ¿Qué es un insensato? Sin sesos. Sin sesos, el que no tiene sesos, o los tiene, pero piensa cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría es la que hoy en día prevalece? En muchos lugares, el domingo pasado predicaba nuestro pastor, ahora con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que se viene, lo que se autoriza. Y tal vez nosotros lo podemos ver aquí en nuestro país, ¿no? Mucha gente que son homosexuales ya está autorizado, ya se acaba de autorizar el uso de la marihuana, el consumo, no nada, el consumo. ¿Todo eso es bueno para nuestras vidas? No, pero hay gente que lo utiliza y hay gente que cree que esto es sabio. No, solamente es para que algunas personas se beneficien, ¿no? La sabiduría lo determina, fíjense, es algo que ahora estudiando esto de que estamos viendo, nosotros hasta en la forma de hablar determinamos si hay sabiduría en nosotros o no. En la forma como nosotros nos comunicamos con los demás hermanos. Ahí también nosotros podemos demostrar si hay sabiduría en nosotros. La sabiduría terrenal, ¿cuál es? De repente nos pasa algo, alguien nos ofende y actuamos de manera inmediata. ¿Eso es actuar con sabiduría? No. Pero nosotros sí actuamos conforme, fíjense, a nuestro estado de ánimo. Si mi estado de ánimo no es bueno, en ese sentido actúo. O sea, es mi hablar, es mi estado de ánimo, es mi forma de pensar. Son muchas cosas que en nuestra vida y que en nosotros de manera personal actúa la sabiduría. Pero desafortunadamente la mayor parte es sabiduría terrenal, no es sabiduría de Dios. Porque si nosotros realmente fuera sabiduría de Dios, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de responder hasta a una agresión sería totalmente diferente. Y un ejemplo claro que tenemos de sabiduría es en Jesucristo. Él actuaba, cuando Él estuvo aquí en la tierra, mucha gente le humilló, mucha gente le preguntaba para ver qué contestaba para poderlo a Él condenar. Él siempre fue sabio al saber contestar. Siempre fue sabio, en todos los aspectos. A pesar de que Él predicaba también nuestro pasado domingo, siendo Dios y es hombre, pero siendo santo y sobre todo siendo sabio, porque Él nos enseñó a ser sabios para saber contestar. Nosotros tenemos la palabra de Dios para poder actuar conforme a su voluntad. Ojalá y nosotros realmente nos acojamos a la palabra y que cada uno de nosotros cada día estudie más la palabra y aprenda uno más de Él, porque es la única manera que nosotros vamos a poder actuar como Dios quiere. Porque si nosotros no conocemos de la palabra, vamos a seguir actuando de manera terrenal. Amén. Y el hombre tiene sabiduría o inteligencia terrenal porque Dios se la dio. El problema es que nosotros no lo hemos utilizado de forma sabia, porque Dios no hizo al hombre, lo hizo, vamos a recordar, que a su imagen y semejanza. Entonces, hay sabiduría terrenal con el propósito de bendecir al hombre, como la medicina, por ejemplo, o la ciencia. Sí, esa clase de sabiduría ha bendecido al hombre, y el hombre es sabio porque Dios le ha permitido ser sabio. Simplemente, si Dios no quisiera que tuviéramos inteligencia, nos hubiera hecho igual que a un chango, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, el problema de la sabiduría que hoy estamos viviendo es que está centrada en el hombre y no en Dios, y que esa sabiduría ha envanecido al hombre. Amén. Pero ahora contigo, Memo, vamos a hablar que también existe la sabiduría animal o diabólica. Animal o diabólica. Ahí se cayó aquí.
Y es que, como lo explicaba nuestro hermano, ¿no? A veces esa sabiduría, pues lejos de utilizarla de una buena forma y que lleve a cabo, principalmente aflore nuestra integridad, ¿sí? Que seamos creyentes íntegros en toda la extensión de la palabra, pues a veces nos salen los instintos, ¿no? Y parecemos más animales que a veces humanos. Pero tratando de ver esto, vamos a ir al libro de Ezequiel, número 28, del versículo 14 al 19. Ezequiel 28, del 14 al 19. Amén. Y dice así la palabra de Dios: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Y pues no se está refiriendo pues más que únicamente a Satanás, ¿no? Amén. Que era, como lo explica aquí la palabra, pues un querubín, que la misma palabra dice que era hermoso, que era sabio, pero que toda esta sabiduría pues la encaminó a hacer el mal. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero nosotros no nada que ver con el diablo, ¿no? O sea, no tenemos ese pensamiento de maldad. Pero a veces nos confundimos y esa sabiduría diabólica pues a veces está tan cerca de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y para tener un ejemplo claro era lo que pasaba en el libro del Éxodo, número 32, cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón, como no bajaba del monte, Moisés le dice que le cree dioses que estén delante de ellos para que ellos puedan adorar a este tipo de dioses, y entonces crean un becerro de oro. Y eso, pues todo eso va encaminado, como la maldad empezó a aflorar en el pueblo de Israel y le metió una idea pues totalmente ajena a lo que eran los principios de Dios. Y entonces, sin darse cuenta, el pueblo de Israel empezó a adorar a dioses que no estaban o que no eran de acuerdo a lo que Dios quería para ese pueblo. Entonces fíjense cómo hubo un momento tan simple, tan rápido, para que un grupo de personas, un pueblo, empezara de algo bueno, que se podría decir. Estaban después de que Dios les estaba dando esa libertad, los estaba librando de Egipto, pues empiezan a hacer cosas totalmente diferentes. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera, ¿sí? Sin imaginarnos o ponernos al mismo nivel que Satanás, como lo dice la Biblia. Nosotros a veces leemos horóscopos, a veces vamos a que nos lean las cartas, ya está ahí el café, ¿no? Que si tú lo tomas y ahí te dicen todo. Eso es una sabiduría que principalmente los creyentes pues sabemos que no es real, que no existe, que no es algo bueno. Vamos más allá. ¿Cuánta gente puede llegar a visitar a un brujo para que le haga una limpia porque tiene cierta enfermedad? Y como lo explicábamos en un principio, ¿no? Posiblemente te sane, posiblemente encuentres sanidad ahí, pero no es la voluntad ni la sabiduría de Dios que viene desde lo alto de los cielos quien te está dando esa salud. Entonces todo eso es malo. Entonces
a veces, pues toda esa maldad y esa sabiduría diabólica está más cerca de lo que nosotros creemos como creyentes, porque lo queremos poner como algo, bueno, no somos como Satanás, no somos tan malos, pero no nos damos cuenta que esa maldad, ¿sí?, empieza a aflorar en nuestras vidas tomando malas decisiones, y entonces ya no se vuelve una sabiduría divina, que es la que tú vas a hablar, sino se vuelve una sabiduría que tú crees que es la correcta, pero está encaminada a tus pensamientos, no a los pensamientos de Dios, sino únicamente a lo que tú crees que es lo más conveniente, y va encaminada a lo que explicaba nuestro hermano en un principio, que es la sabiduría terrenal, que finalmente pues no nos deja absolutamente nada. Amén. Nosotros no tenemos que olvidar que desde que aparece en escena la serpiente o el diablo en el huerto del Edén, nos lo describe así: y la serpiente era astuta, ¿sí? La serpiente es astuta, el diablo es astuto, es inteligente, sabe sus maquinaciones, dice incluso Pablo en Corintio, hasta se viste de ángel de luz, ¿sí? Y hoy nosotros debemos de saber que luchamos contra el reino de las tinieblas, que son inteligentes. Hay personas que tienen inteligencia pero la usan para el mal, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. Incluso el diablo es tan astuto que no solamente está tentándonos a través de adicciones o vicios, sino también está en lo que nosotros vemos, está en lo que nosotros escuchamos, está en la política de nuestro país. O sea, él es astuto, y nosotros debemos de aprender a reconocer cuando algo que se nos está presentando a nosotros, de dónde viene. Y hay sabiduría que es, entre comillas, o inteligencia que no proviene de Dios y que no es terrenal, sino que es diabólica en sí misma, ¿ok? Y la cúspide de la sabiduría, ya hablamos desde un plano terrenal, hablando de la sabiduría humano terrenal, y después ya nos fuimos al infierno para hablar de la sabiduría diabólica o animal. Ahora nos vamos a tener que subir al cielo y hablar de la sabiduría divina, que es la sabiduría perfecta, como nos describía el apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Es una sabiduría pura, es una sabiduría donde no hay pecado en sí misma, porque la sabiduría divina es aquella que nació de Dios, está en Dios y Dios ha revelado. Nació de Dios en el momento en que Dios existió. Tú decías algo al principio, nosotros podemos ver la sabiduría a través de todas las cosas hechas. La ciencia no le quiere llamar que Dios creó las cosas. Ahora el lenguaje que usa la ciencia es una mente inteligente, que atrás de la creación hubo una mente inteligente, porque no quieren decir que fue Dios, ¿verdad? Porque eso negaría tantos años de que están luchando en contra de Dios. Pero no fue una mente inteligente que diseñó toda la creación, sino fue Dios mismo a través con sabiduría. Entonces la sabiduría nace de Dios, y la sabiduría está en Dios, porque Dios posee todo conocimiento y ciencia de forma ilimitada. Todo lo que nosotros querremos saber, Dios nos lo puede contestar. Tal vez lo que no nos conteste aquí en la tierra, algún día nos lo contestará allá en los cielos. Yo creo que yo, cuando esté en los cielos, que ojalá y así sea, que yo pueda llegar al reino de Dios, yo quiero platicar con Dios y preguntarle muchas cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que yo sé que en este cuerpo mortal, pecador, no voy a entender, pero allá sí lo voy a entender. Pero por último, esa sabiduría que es divina, que es pura, Dios nos la ha revelado, y nos la ha revelado a través de su palabra. La palabra de Dios no es un libro de historias, de moralejas, de aprendizajes de vida, de reflexión. La palabra de Dios es sabiduría divina, y tiene como propósito que nosotros, siendo sus hijos, nosotros seamos entendidos y seamos sabios de la buena voluntad de Dios, y esa sabiduría produzca fe en nosotros. Juan lo decía, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, muchas cosas hizo Jesús que no están en los evangelios. Y Juan en su evangelio dice, muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Porque si las escribiríamos, dice Juan, no cabrían ni en todo el libro del mundo. Pero estas cosas están escritas para que vosotros creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Es decir, Dios nos dio sabiduría para salvación, no para envanecernos nosotros mismos. Nos dio sabiduría para conocerle. De hecho, es algo que Dios desea que nosotros anhelemos en nuestra vida, que la busquemos. Proverbios capítulo número 4.
Proverbios capítulo 4, versículos del 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Del 7 al 9 nada más. Dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Es decir, la sabiduría de Dios nos dará todo lo bueno de Dios, pero Dios nos dice a nosotros, adquiérela, búscala, encuéntrala, engrandécela, y por eso estamos aquí, porque nosotros hasta hoy conocemos hasta un punto de Dios, ¿verdad? No conocemos todo de Dios, pero haciendo esto, ¿qué estamos haciendo? Dios dice, engrandécela. Nadie de nosotros sabe lo suficiente. Nadie de nosotros sabe lo suficiente. Todos nosotros podemos aprender más de Dios. Todos nosotros podemos adquirir más sabiduría de parte de Dios. Y por eso son estas lecciones. Amén. Amén. Ok, entonces ya vimos cómo Dios es sabio, qué tipo de sabiduría hay. Ahora vamos a ver el propósito de la sabiduría, el por qué Dios comparte ese atributo comunicable con nosotros. El primer propósito es que el propósito de la sabiduría es llevarnos al temor de Dios y a la obediencia. Y por eso tú tienes un texto bíblico. Job 28, 28. Amén. Ahí está. Dice Dios así en su palabra, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Que muchas de las veces ahorita que estaban hablando tú y antes Memo, en ocasiones muchas de las veces nosotros comentamos, ¿no? Hay ciertas citas, ciertos versículos en la Biblia que aparentemente serían muy fáciles de entender. Y así como son fáciles de entender, a lo mejor, pues yo sí lo entiendo. Hace años, platicando con Aldo, yo le decía, es que sí lo entiende, o sí alguien es inteligente. Y nosotros pudiéramos pensar de esa misma manera. Pero ¿cómo yo puedo ver que alguien actúa con inteligencia? ¿Solamente entendiendo lo que dice la palabra? O sea, ¿ustedes creen que eso sería suficiente? Porque a veces yo entiendo lo que dice la palabra, entonces ya soy inteligente. Pero ¿es suficiente en nuestras vidas? No. Sino tenemos que actuar en función de lo que Dios dice, que nosotros hagamos lo que Dios dice. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sabios. Porque dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las veces nosotros sabemos que hay cosas que hoy en día hacemos que a Dios no le agradan. ¿Cómo estamos actuando nosotros? No actuamos con sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas? Que nosotros nos apartemos de todo lo malo, de todo lo vano, de todo aquello que no es agradable a Él. Porque el conocimiento en nuestras vidas, ¿qué es? Nos lleva a la vanidad. Amén. No a ser sabios. Nos lleva el conocimiento muchas de las veces solamente nos puede llevar a la vanidad, no realmente a hacer la voluntad de Dios. Y uno de los propósitos de Dios en Corintios, aquí en Proverbios 1:7, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Entonces ese es que Dios quiere, ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Nosotros no actuamos en muchas ocasiones no actuamos realmente teniendo ese temor a Dios. Podemos tener conocimiento, podemos ser inteligentes, pero no podemos ser sabios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quiere pues que nosotros actuemos con Él. Entonces, ahora, ¿a qué nos tiene que llevar ese conocimiento? A que nuestra forma y manera de vivir sea de forma sabia, que cada uno actúe de forma sabia, que cada uno actúe conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Para eso Dios hizo la palabra, para eso Dios nos la dejó. Yo ahorita que estabas hablando en función de la sabiduría, Dios a quien escribe este libro, ¿qué les dio? Primero les da el Espíritu Santo y les da sabiduría para poder predicarla. ¿A Pablo qué le dio? Sabiduría, porque además de que Pablo la predicó,
la vivió. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida sea transformada a través de la sabiduría. Es cuando nosotros vamos a ser sabios, cuando nuestra vida empiece a cambiar, cuando nuestra forma de hablar empiece a cambiar, porque hasta nuestra forma de hablar, como yo decía hace un momento, hasta nuestra forma de hablar, nos damos cuenta cuando alguien es sabio o no es sabio. Y no porque sepa de la vida, sino porque sepa de Dios. Porque el saber de la vida, mucha gente sabe de la vida. Hay gente en los pueblos que dicen va a llover, ¿no? Es gente inteligente, pero no es gente sabia. Nosotros tenemos que actuar en base al conocimiento de Dios y en base a que si a nosotros Dios nos da esa inteligencia, que nosotros actuemos en nuestra vida siendo sabios. Amén. Y desafortunadamente, bueno, a lo mejor ustedes han conocido personas así. Hay muchas personas que pueden entender la Biblia, que han estudiado la Biblia, pero sin embargo no son sabias. O sea, son cosas completamente diferentes. Hay personas que a lo mejor leen la Biblia y son ágiles para entenderla. O tal vez porque tienen alguna preparación en cuanto a teología, por ejemplo, y pueden contextualizar la Escritura. Pero no por eso significa que saben de Dios. Y eso lo aprendí de un maestro. Una cosa es que tú sepas la Biblia y otra cosa es que tú sepas de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, lo importante aquí es que nosotros, la palabra de Dios nos fomente a nosotros temor del Señor. Es decir, que nos produzca honrarle a Él, que nos produzca glorificarle a Él. Eso es temor de Dios, y que nos hagamos inteligentes en su palabra. Tal vez Dios me dé a mí el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? De comprender la Escritura. Ese es el primer paso, ¿no? Después Dios me va a dar el don de profecía, que es, bueno, yo ya entendí la palabra, ahora Dios me va a ayudar a predicarla, a exponerla, porque no todas las personas que tienen el don de ciencia pueden predicar la palabra. Hay personas que entienden muy bien la palabra, pero en la hora que se paran en un púlpito tienen que hablarles a otros, como que no fluye. Entonces el primero es el don de ciencia, después es el don de profecía, después es el don de maestro. Las personas que pueden enseñar la Escritura, no nada más la entienden, no nada más la predican, pueden enseñar la palabra. Ahora, tal vez mis hermanos van a decir, después vamos a hablar de los dones espirituales, pero tal vez mis hermanos van a decir, bueno, lo más importante entonces es que yo tenga el don de ciencia, el don de profecía o el don de maestro. No, lo más importante es que tú puedas escuchar la voz de Dios a través de su palabra y que su palabra te lleve a la obediencia. Y tal vez Dios a otro le va a dar el don de ciencia, tal vez Dios a otro le va a dar el don de profecía, tal vez Dios a otro le va a dar el don de maestro. No necesariamente tienes que ser pastor, predicador, maestro o estar aquí parado para entender la Biblia, sino obedece a Dios. Si tú lees un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, obedece a Dios y serás sabio amando a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces ese es el primer fruto, ¿no? En el momento que nosotros mostremos obediencia a Dios, ahí vamos a mostrar que somos sabios. En ese momento, siendo obedientes, vamos a mostrar que somos sabios, sabiduría. Mientras no obedezcamos a Dios, podemos tener conocimiento de la palabra. Podemos, si nos dan un texto bíblico, encontrarlo muy rápido, pero eso no nos dice que somos sabios. Tal vez tengamos alguna habilidad o seamos inteligentes, pero no sabios. Y creo que es algo que nosotros tenemos que entender como creyentes, es que muchas veces Dios va a poner a prueba como creyentes nuestra sabiduría. Amén. Y eso tiene que ver con cada una de las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida, en nuestro entorno, ¿no? Porque hay situaciones que las podemos poner en que nosotros tenemos que ser íntegros, pero también como creyentes tenemos que ser entendidos que esa sabiduría Dios la está poniendo en nosotros, porque cada situación de nuestra vida, a veces esa decisión que tú vas a tomar necesita ser muy sabia, porque no va a repercutir únicamente para ti, sino va a repercutir en la vida de tu familia, a lo mejor en la vida de muchas personas, ¿no? Y es tan simple. Yo cuando estábamos preparando el tema decía, bueno, hay mucha gente que puede orar a Dios por un trabajo, y Dios le manda 2 trabajos, y finalmente el hermano, el creyente, tiene que ver cuál es el trabajo que más le conviene, ¿no?
Y muchos pues dirían, pues es muy fácil, pues vete con el que más te va a pagar, ¿no? El que más te va a dar billete, esa es la decisión que tú debes de tomar. Pero a veces nosotros tenemos que ir más allá y tendríamos que tomar la decisión que sea más sabia para la vida con nosotros, que no interfiera mi relación con Dios, que no por tomar un trabajo donde económicamente puedo ganar más, me va a permitir que yo ya no haga las cosas de Dios, o que yo ya no pueda servir de la misma manera. Entonces, a veces esa sabiduría va a ir inmersa en cada situación de nuestra vida que nosotros tenemos que tomar, porque hasta ahí Dios nos está probando muchas veces a nosotros más como creyentes, ¿no? De la pequeña decisión que para una persona incrédula puede ser tan fácil y decir, pues fácil, no seas tonto, ¿no? Vete a la que más dinero te va a dar. Nosotros hasta en ese momento tenemos que ser sabios y tenemos que pensar qué es lo que más nos conviene, ¿sí? No a mi dinero, no a mi bolsa, ¿sí? Sino a toda la situación que se está presentando. Ahí también ejerce mucho la sabiduría, y es esa sabiduría que también nosotros como creyentes tenemos que aprender a discernir. Amén. Y es ahí donde, como decía Memo, el segundo punto es que Dios nos invita a la sabiduría no para que nosotros tengamos conocimiento nada más, sino para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida práctica. Dice Pablo en Efesios capítulo número 5, ¿sí es 5? De un cohete nos van a sacar un susto. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 17, dice, del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en este tiempo, que es el tiempo de COVID, creo que nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera sabia, ¿sí? No de una manera necia, porque a veces nosotros podemos nutrirnos, y yo hablo por mí, no hablo por otra persona. Tú te puedes nutrir de mucho conocimiento, pero al final de cuentas tú no vives de manera sabia. Por ejemplo, en mi caso, con tu esposa. La sabiduría no se refleja con tus hijos. O sea, tienes conocimiento, pero aplica ese conocimiento, esa inteligencia en la forma en cómo tú vives, en la forma en cómo diriges tu vida, en la forma incluso, bueno, yo hablo por mí, en la forma en cómo administras tus bienes. Vive de una manera sabia, incluso en la forma en que gastas todos tus recursos, vive de una forma sabia. Y yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por nadie más, y mi papá sabe que tengo que aprender a vivir de una manera sabia. Entonces, no nada más decir, sí, yo conozco mucho de la Biblia. No, dice Dios, no vivas, mira con diligencia cómo andas, no seas como un necio. Y hace rato tú dices, ¿qué significa insensato? Pues la traducción correcta es tonto o bruto, sin sesos. Eso significa, suena medio tosco describirlo, pero a veces nosotros somos muy entendidos de la palabra, pero en la forma en cómo vivimos somos muy tontos. Entonces ahí es donde a veces los ven otras personas y dicen, pues no hay congruencia, porque tal vez tú sabes mucho de la Biblia, pero yo veo, un ejemplo que sería en mi persona, yo veo tu matrimonio y no hay sabiduría en tu matrimonio. Sabes mucho de la Biblia y a ver, como es que a veces nosotros nos quedamos indefensas, pero a ver, eso que sabes de la Biblia, ¿cómo lo usas en tu matrimonio? O yo veo cómo son tus hijos. Incluso en otra lección de un maestro decía, ¿de qué le sirve a un pastor? Y decía, hablando de 1 Timoteo 3, ¿de qué le sirve a un pastor enseñar en su iglesia si en su familia nadie lo escucha? Y eso es difícil, ¿no? O sea, el conocimiento y la sabiduría de Dios debe de aplicar en todas las áreas de tu vida, no nada más en una. No se trata cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir, a ver, ya quieres entrar, dime qué dice Juan 3:16, a ver, ¿te lo sabes? No te va a decir eso, sino Él ve si has vivido sabiamente o no lo has vivido. Amén. Entonces, tenemos tarea, amado Padre. Y es que el vivir sabiamente es en todos los aspectos de nuestra vida, no es en unos sí y en otros no. Y tú lo comentabas hace un momento, nosotros para poder tomar una decisión sabia y no ser necios, siempre, por mínima que sea nuestra decisión, por mínima que sea, que pareciera ser insignificante, nosotros tenemos que considerar
si va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú decías en lo de un trabajo, ¿no? O sea, decías, bueno, lo normal sería aceptar el que más gano, no, pero a ver, esta decisión me va a apartar de Dios, me va a apartar de mi familia, me va a apartar. Pero ¿cuántas de las veces nosotros damos por sentado o por hecho las cosas y no pensamos en qué es lo que o sea, por qué no pedimos el consejo de Dios para poder actuar en función? Que siempre todo lo que nosotros hagamos, fíjense, hasta una compra, porque muchas de las veces hay situaciones que nosotros hacemos de manera impulsiva, y ahí por eso dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cuántas de las veces de repente compramos cosas que realmente no nos sirven, ¿no? Y a rato eso te va a llevar a un problema económico personal, hasta familiar, no nada más personal. Pero realmente nosotros actuamos en eso, realmente nosotros oramos a Dios pidiéndole sabiduría para que alguna decisión que vayamos a tomar, vuelvo a repetir, por mínima que sea, lo consideremos y entonces empecemos a guiarnos conforme a la voluntad de Dios en todo lo que nosotros decidamos. Por eso dice, no como necios, sino como sabios. O sea, hay que hacerle caso a Dios aún en lo mínimo, mis hermanos. Amén. Porque aún en lo mínimo nos va a llevar a hacer cosas aún mayores. Pero si en lo mínimo no hacemos caso, pues mucho menos en lo mayor, y es cuando de ahí ya nos enaltecemos y tomamos decisiones equivocadas. Lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra economía, ¿no? Si nosotros no somos sabios en administrar los bienes que Dios nos da, vamos a tener problemas económicos y después vamos a estar orando a Dios que nos solucione los problemas económicos que tenemos. Y cuando Dios dice, el problema no es que yo te dé más recursos, el problema es que tú no sabes administrar los recursos que yo te estoy dando. Por ahí, el problema no soy yo, el problema eres tú. Y es que en la sabiduría de Dios, Dios está trabajando en la vida de cada persona en donde más problemática tiene. Y entonces a veces en nuestra necedad e insensatez nosotros no pedimos en esas pequeñas circunstancias una sabiduría que nos permita tomar la mejor decisión para nuestra vida. Y a lo mejor es lo que normalmente pasa en la vida de un cristiano, porque a veces nosotros decimos, nosotros no hacemos tanto el mal, pero a veces llegamos a ser un poco incongruentes porque esa necedad se convierte ya en algo individualista y no en una sabiduría que sea una sabiduría que va encaminada a tomar la mejor decisión, no solamente para mí como persona, sino en lo general. Y eso es lo que creo que a veces Dios trabaja más en la situación que cada hermano tiene más dificultad o tiene más tropiezo. Es donde Dios siempre sabiamente está a ver si entiendes y a ver si por fin vas a llegar a tomar una decisión sabia, ¿no? Hazme caso, ¿no? Dirías. Y todos tenemos, puedo repetirlo, yo hace rato hablé por mí, todos nosotros tenemos áreas en donde aún nos hace falta ser sabios. O sea, por eso yo decía hace rato, nosotros no sabemos todo, no conocemos todo. Y es la importancia del conocer a este Dios sabio y conocer su palabra. Amén. Y por último, para terminar, vamos a ir a Romanos capítulo número 11. Ya nos acostumbramos a tardarnos más de una hora. También mis hermanos, eso espero. Ya nos acostumbramos que cuando Él toma el control, le dijimos, tú toma las decisiones. Acabamos. Lo bueno que no te están escuchando porque no agarraste el micrófono. Dice Romanos 11 del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Dice, porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ojalá y nosotros entendamos que somos criaturas hechas por él, en él y para él. Y que al ser sabios y a vivir de manera sabia, al final de cuentas nos vamos a bendecir nosotros a nosotros mismos, pero vamos a darle gloria a Él. O sea, una forma sabia de darle gloria a Dios es el temor a Dios. Sí, es una manera sabia
de darle gloria a Dios. La obediencia. La obediencia es una forma sabia de darle gloria a Dios, de poner nuestro corazón en disposición a sus mandamientos y a su voluntad. Es una manera sabia de vivir para que nosotros podamos decir, yo conozco a un Dios sabio e intento con todas mis posibilidades de vivir de manera sabia para su gloria. Amén. Entonces, para terminar, algo con lo que quieras concluir. Pues que ojalá y realmente cuando nosotros digamos que es para la gloria de Dios, que lo que nosotros hagamos realmente glorifique a Dios y no nada más queramos glorificarnos a nosotros, ¿no? Y la manera de glorificar a Dios es como tú decías, primero haciendo su voluntad, ¿sí? Siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a sus mandamientos. Cuando nosotros la gente vea que glorificamos a Dios a través de su mandato, es cuando la gente va a creer en Cristo. Desafortunadamente a veces nosotros no glorificamos a Dios y desafortunadamente hoy en día hay muchísima gente que no se acerca a Dios porque nosotros no le glorificamos, porque nosotros no somos congruentes de lo que decimos creer con lo que hacemos. Y ese es el problema para mucha gente, que ojalá realmente nosotros honremos a Dios, que nosotros le glorifiquemos, y la única manera de hacer esto es siendo sabios, actuando conforme a su voluntad. Amén. Amén. Pues yo cerraría, únicamente lo hemos estado viendo y lo decía mi hermano Jesús en una de sus predicaciones, que siempre sepamos cuando vamos a orar qué es lo que le vamos a pedir a Dios, que seamos correctos en la manera en cómo oramos, como lo hacía Bartimeo, que por su fe tenía bien en claro qué es lo que iba a pedir, y que nosotros también pidamos esa sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría para que permita que esa sabiduría que esté en nuestras vidas permita tomar las mejores decisiones en cada uno de los entornos que están pasando en nuestra vida, ¿no? No únicamente en un entorno familiar, en un entorno de trabajo, en la iglesia, sino en todas las situaciones, porque ese es el principal propósito, ¿no? Como hemos venido explicando, que esa sabiduría se vea reflejada, que cuando la gente nos voltea a ver diga, pues allá va un joven o una persona que es estudiada, pero eso no es lo más importante, un título. Es una persona que sabiamente ha llevado su vida y que está honrando la gloria de Dios. Eso es lo más importante, lo que cada uno de los creyentes tendríamos que reflejar en nuestra vida. No que digan, allá va uno que estudió, pero también se comporta de una manera en la que pareciera que no está honrando el título que Dios le puso, cristiano, ¿no? Está honrando otras cosas, menos ese título que es muy importante para nosotros, cristianos, porque esa es la parte importante que cada uno de los creyentes tenemos que tener bien en claro, ¿sí? Tenemos un título que estamos representando, hijos de Dios, no como decías en la mañana, hijos del vecino, sino hijos de Dios, hijos de un Dios que representa muchas cosas para nosotros y que tenemos que representarlo de buena manera. Amén. Yo terminaría con una frase que decía un maestro que se llama J.I. Packer a sus alumnos cuando entraban a su salón y les decía, quien venga a esta aula a aprender sin el propósito de hacer la voluntad de Dios, ya se puede ir. No lo quiero en mi clase, porque el propósito de la sabiduría y el propósito de conocer todo esto es llevarnos a su obediencia, ¿sí? Entonces, todo lo demás, si tú deseas conocer a un Dios sabio, conoce su voluntad, pero al mismo tiempo, ¿qué? Haz su voluntad. Confía en su voluntad y confía en que su palabra es su voluntad revelada y esfuérzate a conocerla, no para nutrir tu cerebro, sino para desear obedecerle de una forma mejor. Amén. Entonces, todas las personas que hoy nos pudieron ver o que nos están escuchando o que nos van a ver en un futuro, yo solamente le decía, para comenzar a ser sabio, debes de comenzar a ser obediente. Si no, nunca llegarás a ser sabio. Amén. Pero bueno, vamos a despedirnos ahora orando. Amén. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy hemos hablado de tu sabiduría, que a veces, Señor, nosotros no podemos entender, que a veces nosotros no podemos alcanzar, porque nuestra mente es tan humana, Señor. Pero, Padre, es que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé entendimiento de todas las cosas, que nos revele tu palabra, para que nosotros podamos entenderte, para que nosotros podamos conocerte, pero también, Señor, hay aún más para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Guía nuestra vida de una forma sabia, Señor, y ayúdanos a vivir también a nosotros de una forma sabia, que no importa las circunstancias que nosotros hoy estamos viviendo o que viviremos en un futuro, reconozcamos que hay un Dios que conoce todo, que está enterado de todas las cosas y que Él sabe lo que es mejor para mi vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos a nosotros, Señor, y permite que esta palabra haya entrado no solamente en nuestra mente, sino que vaya a lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Gracias por este tiempo, pues todo esto lo hemos hecho y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Nos vemos en la bendiga, mis próxima. hermanos. Amén.